Lord Hackers Entertainment. ¿Tu familia y tú se mudan a la capital en qué momento? Yo tengo un choque con eso y una deuda existencial. Porque para mí vivir en Constanza era vivir en el paraíso. Y producto de una situación económica turbulenta, precaria, nosotros tuvimos que salir de Constanza vendiendo la casa donde yo me crié. Eso honestamente me ocasionó pues un choque, pero yo he sabido reconocerlo. ¿Esas entrevistas te han colocado en situaciones difíciles? Por ejemplo, hay situaciones donde en una oportunidad yo estaba saliendo tarde de un restaurante con mi familia y producto de unas acusaciones que se le hicieron a unos militares. Esos militares estaban ahí y si no es por un amigo, y él fue e intervino. Pero los planes de ellos no eran planes muy buenos. Cuando yo pensaba en José Peguero, me iba a la parte de entretenimiento. Sí, señor. Pero de repente hubo un cambio. ¿Qué te sacó de la farándula? Nosotros cometemos errores. Si de esos errores que yo he cometido, les pido disculpas al público. Y uno tiene que tener la capacidad de reconocer que uno se ha equivocado. Entonces, dignamente, tú te perfeccionas, pero no estoy en eso de yo empeñar mi alma al diablo para yo poder tener un estudio como lo tiene X personas simplemente para que crean que yo soy un matatán. Aquí lo que importa es el contenido. Mi invitado es una de esas personas que hace un trabajo con calidad en la República Dominicana. Él es periodista, por lo tanto está capacitado para hacerlo bien. La gente conecta con él de una forma muy especial. Es fundador de En Segundos y de las exclusivas con José Peguero. Bienvenido, José Peguero. Gracias, hermano, por la oportunidad. Verte de nuevo me genera mucho recuerdo. Me alegra mucho donde tú estás, porque ver estas placas es el reconocimiento a tu trabajo. Y recordar que tú empezaste haciendo reels de entrevistas que justamente yo hacía. Y mira dónde tú estás ahora. Sí. Qué orgullo, hermano. Gracias, de verdad. Tú sabes que a mí me trae muy buenos recuerdos eso que mencionas, porque yo estaba buscando la oportunidad de penetrar en el ambiente de los medios de la República Dominicana, y yo tenía un proyecto de entrevistas, grabé muchas entrevistas, y cuando yo llamaba a la gente, no sé si te lo conté cuando estuve contigo, llamaba a la gente y le mandaba un mensaje para invitarlo al programa. Como nadie me conocía, la respuesta tú sabes cuál era. Era no. Yo no puedo o estoy ocupado. Cuando te respondía, porque la mayoría de veces no te responden, te dejaban en visto. Y comenzamos con esa idea de tomar cortes de diferentes entrevistas usando figuras, y gracias a Dios a la gente le gustó, y en un momento yo entendí que ya podía lanzarme, me lancé y aquí estamos. Claro que sí, qué bueno. Y de verdad que reitero, me alegra el hecho de que no es el hecho de haber pasado, por ejemplo, los 1,000 o el 1,000,000 de suscriptores, sino el gran sacrificio que hay detrás. Sí. Que tú sabes que cada suscriptor te ha costado mucho tiempo y conseguir historias inéditas, que es lo que hace especial este espacio. Sí, es difícil. Pero aquí estamos para hablar de José Peguero. Peguero, tú sabes que yo tengo mucha curiosidad, sé que mucha gente también, por conocer más de ti, sobre tus orígenes, tus inicios. Cuando uno googlea o busca en YouTube entrevistas a José Peguero, como que no hay muchas entrevistas a José Peguero. No hay tantas, es cierto. Hay algunas, pero no hay como tantas entrevistas así. Y yo quiero que esta sea una muy especial, donde la gente pueda conocerte más a profundidad. Claro que sí. Adelante, dale, pregunta todo lo que tú quieras. ¿De dónde es José Peguero? Yo nací en Constanza, justamente en un municipio de La Vega, ubicado en un lugar privilegiado de la cordillera central de la República Dominicana, donde tenemos un clima envidiable. Ay, sí. Y donde es un pueblo muy productor, donde salen la mayoría de los vegetales que se consumen aquí en Santo Domingo y gran parte de la República Dominicana. Esos son mis orígenes. ¿Y con quién te criaste? Yo me crié con mis padres. Mi madre Yolanda, mi padre José Peguero, mis hermanos. En total somos 4 hermanos y me crié en un ambiente muy bonito, muy sano, de brincar cercas, de ir a montar caballo, de montar mucha bicicleta, de ir al río a buscar peces, de buscar pomos, de hacer muchas cosas allá divertidas durante mi niñez. Fue muy especial. 4 hermanos. Sí. ¿Tú eres el mayor? El mayor. Mayor de todos. De 4, sí. Interesante. Entonces tú eres el que tiene que seguir como el legado familiar de alguna manera. Así es. Una gran responsabilidad y me toca servir de ejemplo.
Esa presión es fuerte. Mi mamá es especialista recordándome eso. Yo soy el mayor y siempre dice, yo quería un hijo varón de primero, No sé si te pasa. Sí, en mi caso somos 3 varones y una hembra. Ya. Sí, pero sí tenía esa responsabilidad de que obviamente tenía que hacer las cosas de manera correcta para que sirviera de ejemplo a los demás. ¿Tú soñabas siendo un niño con estar en los medios, la televisión, la radio? ¿Te gustaban esas cosas? Honestamente, los veía, me llamaba mucho la atención los medios de comunicación, pero nunca me vi trabajando en ellos. En Constanza sí teníamos la facilidad de que el cable local tenía mucha televisión internacional. Yo veía mucho Univisión, veía mucho Telemundo, un Pedro Sepsep, también, o sea, la programación de Telemundo y de Univisión y de canales mexicanos en Constanza, el servicio de cable que había, entonces lo distribuía y veía mucha televisión internacional. Y me gustaba la forma en que, por ejemplo, Pedro Sepsep, que todavía sigue activo, el mismo Jorge Ramos, todo ese estilo, yo lo veía haciendo el trabajo y me gustaba y me sentaba. Desde pequeño me ha gustado mucho informarme, ver las noticias, ver documentales y ver películas. Ok, o sea que siempre te llamó la atención. Me llamó la atención, pero nunca pensé que podría trabajar. Ok. Sí. ¿Y cuándo cambió eso? Cambió porque yo empecé a estudiar informática, que fue lo que yo entendía de donde yo me podía desarrollar, porque yo duré un tiempo en Centu preparándome en instalación de redes. Llegué a ser, como se dice, monitor para que me dieran capacitaciones de manera gratuita y me abrieran la oportunidad. Entonces era monitor en clases donde le enseñaban a las personas a utilizar Microsoft Word, le enseñaban a utilizar Excel y a cambio yo obtenía créditos en cursos de programación o también en el tema de instalación de redes. Y eso por un tiempo me fue bastante útil, aunque no había mucho dinero por el hecho de que estaba prácticamente comenzando. Y a todo el que comienza, obviamente las cosas son un poco más pausadas, pero sí recuerdo que llegué a hacer eso simplemente para que me dejaran capacitarme. Centu aquí en Gascue, ¿verdad? Sí, el que queda en Independencia, por ahí. Sí, en La Delgado. La Delgado, exactamente. Sí, Delgado, esquina Independencia. Sí, que el Canal 5 pues está un poquito más adelante, sí, cerca más del para Parque Independencia. Pero luego, entonces, quería seguir en la informática, pero en la matemática lamentablemente no soy bueno. Cuando llegué a la universidad hice un primer semestre de informática, pero luego entonces tropecé en ese sentido ya con lo que tiene que ver con las matemáticas y decidí dar el paso hacia la comunicación social. Y ahí es donde ya empiezo en la Universidad Católica Santo Domingo a dar mis pasos en lo que entendía que era la próxima vía. Y me recordé de eso que yo había visto en la niñez y entendí que podía desempeñarme bien. Tuve tropiezos porque en ese entonces, por ejemplo, se me llegó a dar la oportunidad en un programa que recuerdo yo que se llamaba Nada Especial, que se transmitía por la 89.3. Por ahí hay algunos de esos compañeros. Y recuerdo que llegué a cometer errores difíciles porque me dieron la oportunidad, por ejemplo, de analizar el béisbol, la pelota local, y tú sabes que la pelota tiene una peculiaridad que no es lo mismo, por ejemplo, que Grandes Ligas. Tú tienes que estar muy adentro, muy en el inside para tú poder hacer esas cosas. Y llegué a cometer algunos errores, terminaron sacándome. Pero aún así, o sea, no perdí la esperanza de en algún momento conectar con el público, conseguir adelante. Y se abrió una oportunidad que siempre lo recuerdo. A veces algunas personas me dicen, pero ¿por qué tú lo recuerdas? Pero yo digo que hay que recordar ese tipo de cosas porque el agradecimiento es parte importante en un ser humano. Entonces, en ese interín que me iba desarrollando en la comunicación, me formé como locutor en la escuela Profesor Otto Rivera. Y en una oportunidad ya casi a mediados de mi carrera como periodista, remolacha.net abre la posibilidad y da un número de teléfono suyo, cosa que no había hecho prácticamente nunca, y él quería tener un contacto con sus lectores y yo dije, bueno, déjame ver si la pego. Y efectivamente en una noche pude hablar con Ángel
Y a través de esa conexión que hice con él, entablamos una amistad. Y después, más adelante, él me dice que si yo soy vendedor, que él está necesitando a alguien que le pueda vender los anuncios en su página, porque iba a tener un proceso legal donde iba a necesitar más dinero, porque una famosa empresa de aquí de la República Dominicana lo demandó y esa empresa tenía presencia en los Estados Unidos. Entonces, había que buscar dinero sí o sí para el proceso legal, porque si no, la página iba a desaparecer. Y él me dijo, ¿tú conoces a alguien que venda? Yo vendo. Porque ya yo venía a trabajar con mi papá, que vendía frutas y vegetales a hoteles y restaurantes. Y a veces yo me iba con él a esas labores, al mercado de la Duarte, a comprar vegetales a las 2 de la mañana, para aprovechar justamente todo eso que llegaba de las distintas provincias, y después al día uno despachaba. Y me quedé como con ese interés y nunca como que le he tenido miedo a dirigirme la palabra a absolutamente nadie, siempre y cuando se haga con respeto. Porque tú sabes que hay personas aquí que cuando van a hablar con alguien que tiene cierto nivel, como que yo no tengo que ver con nadie. Tú puedes sentar ahí a quien tú quieras y yo voy a hacer el mismo siempre. Y entonces de ahí como que tenía esa habilidad y no tenía miedo. Y yo le dije, sí, perfecto. Y recuerdo que él me pasó un listado de posibles clientes. Y en ese listado era como de 300 personas que a él le escribían correo y le caí, él ponía un formulario y ya se quedaba en una hoja de Excel. Y cuando él tenía esa hoja de Excel que él me la pasa, digo yo, bueno, esto es una mina de oro. Porque si de aquí, de tanta gente, alguien tiene que caer. Claro. Personas que están interesadas. Quiero colocar anuncios en remolacha.net. Quiero colocar... Y digo yo, pero aquí hay dinero. Entonces le digo, compré una tarjeta de 500 pesos. Una comunicar de 500 pesos. El público... Una tarjeta de llamada, señor. De llamada. Y digo yo, bueno... Y tenía... un Qualcomm que pesaba, ya tú sabes, que te tumbaba el brazo casi. Que era un arma. Un arma. Y digo yo, aquí es. ¡Pam! Y empiezo y llamo. Sin mentirte, en la primera ronda yo tengo que haberle vendido a él cerca de $6,000. ¡Wow! En una primera ronda. Y cuando eso era... Y yo le decía, pero mira, este anuncio está muy barato. Vamos a subirle el precio. Tenía banner de $50. Y yo, pero eso es demasiado barato. Esa página se está viendo demasiado. Remolacha.net. ¿Y cómo usted va a cobrar un banner en 50? Digo, yo soy que cobrarlo 300 mínimo mensual. O 350 o $500. No puede estar regalando eso. Y entonces empezamos a modificar los precios. Y a recaudar dinero. Y se pudo conseguir desde allí todo lo que se financió para el proceso legal, que obviamente después fue exitoso y no hubo ya, él no perdió en ese sentido la demanda. Pero de ahí entonces nací como vendedor y como colaborador de remolacha.net, porque en Remolacha lo que se hace es que uno referencia a otros sitios el contenido, y de ahí entonces empezaba ayudando, pero al mismo tiempo iba creando mi propio espacio, que es En Segundos. Antes era En Segundos.net, pero primero yo tenía uno, que eso yo creo que no lo leyó ni mi mamá ni nadie, que se llamaba En Línea y Fuera de lo Mismo, donde yo publicaba estilo blog, cualquier interpretación de la vida que yo tenía, pero no creo que mucha gente se haya interesado. Seguía en Remolacha, pero seguía con En Segundos. Y de ahí en adelante seguimos por un tiempo, y después entonces obviamente nos separamos, pero nos separamos en buena lid. ¿Tu familia y tú se mudan a la capital en qué momento de Constanza? Yo tengo un choque con eso y una deuda existencial. Porque para mí vivir en Constanza era vivir en el paraíso, en el sentido del clima, de la gente, de todos mis amigos. Y producto de una situación económica turbulenta, precaria, nosotros tuvimos que salir de Constanza vendiendo la casa donde yo me crié, donde yo tenía a mi perro, donde yo me iba a montar bicicleta, donde yo hacía todo, donde ya estaba empezando a jugar baloncesto, donde también practicaba lucha olímpica, cosa que por primera vez hablo en una entrevista de ese tipo de cosas. Lucha olímpica. Lucha olímpica. Yo llegué a ir a Santiago, a la Barranquita. Fue un choque. ¿Por qué? Porque yo no quería abandonar, y eso fue cuando yo tenía por ahí como unos 13 años. Y venir aquí a tú empezar una nueva vida.
Eso honestamente me ocasionó pues un choque que en algún momento yo tendré que tratar, pero yo he sabido reconocerlo, o sea, a nivel psicológico, porque para mí gran parte de mi vida se quedó cuando yo me separé de mi pueblo. Y después entonces a veces se me resulta muy difícil volver. Hay amigos... Wow. Claro, entonces hay amigos que ya después vinieron aquí, se hicieron su vida aquí en Santo Domingo y otros, pero yo consideraba que la mayoría de mis amigos fue con los que yo crecí. He desarrollado amistades, tengo buenos amigos aquí en Santo Domingo, pero esa conexión emocional que se da en esa etapa la perdí. Para mí eso fue muy doloroso. Tremendo, pero ¿cómo un joven de 13 años maneja eso con sus padres? O sea, me están separando de lo que yo entiendo que es mi hogar. Claro. El arraigo está ahí, los sentimientos están ahí. Sí. Vienes a la capital, algo totalmente distinto, no se compara para nada. Sí. ¿Cómo tú, como adolescente, manejaste eso con tus padres o cómo ellos, como adultos, lo manejaron contigo? Bueno, ya era sí o sí, porque había una necesidad, había que vender la casa para tratar de emprender otro negocio, comprar una camioneta y también resultó que mi papá entonces colocó un colmado en la urbanización Mi Hogar, en el que tuvimos que integrarnos para entonces poder subsistir como familia, porque las cosas no estaban yendo bien. Y además de eso también mi papá había tenido 2 accidentes fuertes, donde él se fue por la carretera Casavito-Constanza en 2 oportunidades. En una lo batió un camión y después en otra se enchivó en una cuneta y saliendo de la cuneta cayó para el otro hoyo. Wow. Entonces, en esos 2 procesos quirúrgicos se fue mucho dinero y eso hizo que nosotros tuviéramos que cambiar el estilo de vida. Donde uno vivía no era rico, pero la riqueza uno la descubre en la medida que uno va creciendo. No es el tema material, sino cómo tú te sientas en ese momento. Y honestamente nos sentíamos muy bien y tener todos que dar ese cambio, ese giro de 180 grados, de que estamos aquí y ahora un panorama distinto donde tú te enfrentas a un ambiente totalmente contrario al que tú te desarrollaste, a tener que conseguir nuevos amigos en un ambiente donde a veces el que llega del campo es motivo de que se rían de ti. Algunos me ponían el sobrenombre que honestamente ellos creían que me molestaban, pero no era así. Me decían la cigüita de Constanza. pero por eso era parte de... Llegué a tener entonces de tener una bicicleta mucho mejor. Aquí tenía la bicicleta del colmado, que era una bicicleta que se utilizaba para regar o para ir a buscar el pan, pero entiendo después que posiblemente esto haya sido producto de otras oportunidades que no habrían llegado estando yo allá. Definitivamente, claro. Sí. Posiblemente tu vida habría sido diferente. Totalmente. No peor ni mejor, sino No diferente. mejor, pero claro, diferente. Pero han surgido muchas cosas buenas en la actualidad que yo entiendo que la transición, aunque no la entendí en ese momento, fue para bien. ¿Tus padres eran de hablar mucho con ustedes? Sí, claro. Te explicaban, te decían. Bueno, decían lo básico. pero mi mamá sí. Mi mamá siempre ha sido una mujer que se ha preocupado por eso. Mi papá un poquito más lento, porque tú sabes que los padres son un poquito más toscos. Pero mi mamá no. O sea, mi mamá siempre ha estado integrada. En un momento dado yo me alejé de la universidad e hizo que yo volviera. Tú tienes que hacerte profesional. Entonces, por lo menos dame ese gusto a mí. Después tú haces lo que tú entiendas, pero termina tu universidad y efectivamente pude concluir mi carrera de comunicador social. Muy bien, y no para ella solamente, sino también para ti. No para mí, porque me es lo que sirvió, haces. claro que sí. Muy bien, entonces en segundos, tú trabajando con Remolacha, comienzas a crear lo tuyo. Sí. ¿Y en qué momento te alejas definitivamente de Remolacha? ¿Por qué? ¿Y cómo haces para sacar adelante tu proyecto? Bueno, ocurrió un evento que, por ejemplo, Remolacha quería una frecuencia de publicaciones que en ese momento ya en el trayecto final que yo tenía de la universidad no podía suplir. Entonces llegamos a un acuerdo amigable y me separé. Pero para que tú veas lo que es una persona honesta, una persona seria y transparente, que el registro de ensegundos.net lo tenía Ángel del Orbe de remolacha.net, y digo yo, bueno,
Terminamos bien, pero yo no sé si él me quiera dar el nombre. A la semana de que yo dejé de trabajar con él, él que había registrado eso porque yo no tenía en ese entonces tarjeta de crédito ni nada. Él me dijo, te voy a transferir el dominio, anota esta clave para la transferencia del dominio y tú sabes que eso es tuyo. Si hubiese sido otra persona, lo que hace es que se queda con el dominio, te cierra el paso y hoy día en segundos no existiera, a lo mejor me tendría que vender con otro nombre, pero el nombre de ensegundos.net, él me lo cedió en agradecimiento al tiempo que yo estuve trabajando con él. Pero al mismo tiempo yo también trabajaba en masvip.com.do y se da una situación particular porque era contenido de entretenimiento, que fue donde básicamente yo... Ahí empezó usted. Donde yo empecé. Vamos para allá. Óyeme. Que soltó en banda eso. Claro. Entonces no, porque es que se ha dañado mucho. Entonces, óyeme. Yo recuerdo que una oportunidad se me pagaba un sueldo. En ese entonces eran como 9,000 pesos que yo veía bastante bien. Y Ramón Almanzar, que está en el Listín Diario, en la parte que tiene que ver con entretenimiento y espectáculos, recuerdo yo que él me enviaba a hacer entrevistas a personalidades y yo se las redactaba, se las terminaba, corría muy bien, la gente quedaba encantada. Pero a veces yo veía que el trabajo duraba una semana y no se publicaba. Y yo lo publicaba en segundos. Pues decía, pero yo te pagué por... Digo, pero es que la noticia se va a morir. Vamos a publicarla. Tenemos que publicar la noticia porque ya el contexto es distinto y va cambiando y la noticia. Claro. Entonces, teníamos esa dinámica y lo cogíamos a relajo, pero después se terminaba publicando también en Más VIP. Pero fue una experiencia muy bonita porque eso me permitió acercarme hacia muchas personas. Recuerdo también que durante mucho tiempo, casi 4 años, yo era el fotógrafo de Divertido con Hochi, pero de la página. Porque estando en remolacha.net, él me regaló una cámara icónica que todavía la hacen, que era una Canon SD1000. Esa cámara eso era una cámara de guerra. En el sentido de que yo llegué a hacer muchísimas coberturas, llegué a hacer muchísimos reportajes y con esa camarita que lo que tenía era 3.1 megapíxeles, hacía video y también hacía foto. Pero es increíble que con 3.1 megapíxeles daba una imagen que es nítida, decente, buena. Y yo hacía coberturas de prensa, me iba a conciertos, hacía ese tipo de cosas y llegué a trabajar con Hochi, donde después que yo me hice locutor, le pedí una oportunidad y Hochi me dijo, bueno, mijo, tú sabes que ahora Baninter hay problemas con Baninter, esto está complicado, no se puede, porque que ahora yo tengo que salir de personal. En fin, de que no se me dio la oportunidad de que yo participara en radio. Honestamente, yo no estaba a la altura ni la dinámica. Por eso a veces uno no se puede sentir mal cuando uno le cierran algunas puertas. Porque en ese momento tú puedes decir, bueno, yo quería una oportunidad, pero pregúntate, después que ya tú has avanzado en la vida, si tú estabas o no a la altura de esa oportunidad. Y realmente yo no estaba. Por eso no me siento mal cuando menciono ese tipo de cosas. Y él me dio como quiera la oportunidad de trabajar con él detrás de cámaras, haciéndole una reseña, una nota que yo enviaba a algunos medios de lo que decían los artistas, los invitados. Y al mismo tiempo le subía una galería de fotografías donde pude interactuar con Betty Jerónimo cuando era bailarina, con Nashla Bogar, con Joni Estrella, con la misma Edilenia Tactuc y con todo ese elenco y muchísimos invitados internacionales, porque Divertido en su momento era el prime de la televisión dominicana. Así es. Entonces yo me pasaba los sábados de 12 a 3 haciendo esa fotografía. Cuando llegaba a mi casa me sentaba tranquilo, le escribía la reseña periodística y después yo hacía mi vida. Pero todo eso, o sea, tú estás viendo todo el proceso de que uno viene pasando y eso no es ni la mitad del trayecto, pero son cosas que enriquecen, claro, que me enorgullece, pues entonces recordarlas. Y te van formando, además de las conexiones que vas creando en el camino. Totalmente. Porque me imagino que algunas de esas personas a lo largo del tiempo han estado quizás en tu espacio. Claro que sí. Y te han abierto las puertas también para poder ser entrevistadas por ti. Claro que sí. La mayoría de ellos sí siempre ha estado dispuesto. Y hemos mantenido en su mayoría de los casos una muy buena relación. Tú sabes que hace, qué sé yo, antes de pandemia, cuando yo pensaba en José Peguero,
inmediatamente me iba a la parte de entretenimiento. Sí, señor. Farándula, entretenimiento Sí. y esas cosas. Pero de repente hubo un cambio. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te sacó de la farándula? Mira, nosotros hacíamos un programa muy bueno que se llamaba Vacilando la Tarde, que era transmitido por Neón 89.3 de 2 a 4, de 2 a 4 de la tarde. No, de 4 a 6 de la tarde. Con José Antonio Aybar, Kenny Valdés, Robert Sánchez hacía radio con nosotros en la tarde. Robert, un abrazo para ti. Entonces, hacíamos radio. De ahí viene Robert y de mucho más atrás, Robert, que es muy bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Que producto de que ese proyecto, que estaba bien, porque era un proyecto súper bueno, pero el tema es que no llegaron los anuncios que permitieran sostener el espacio. Y también el mismo José Antonio Aybar tenía más compromisos cuando estaba en Acroarte. Bueno, el caso fue que a lo mejor cometí un error. Me salí en un momento donde el programa estaba muy bueno y después me quedé con Kenny y salí con Kenny, que se llamaba el nombre de la fórmula, Kenny Valdés, que ese nombre nació allá también. Que ella tiene ese nombre ahora, Sí, sí. pero nosotros también se llamaba La Fórmula. ¿El mismo formato? No, Bueno, no parecido. es el mismo formato, Bueno, periodistas, parecido. periodistas. Ella y yo. Pero el proyecto no duró ni 3 meses. No, con aquello que dicen, aquellas palabritas. Bueno, es una mala palabra, porque dice que este espacio no se caracteriza por eso. Pero nos fuimos. Y entonces ahí, eso se me quedó. Bueno, a lo mejor después en lo adelante podía, pero mientras tanto en el segundo yo como quiera seguir haciéndolo. Y después enganché en YouTube con distintas personalidades, donde llegamos incluso a generar muchísima controversia con parte de esas entrevistas Sí. y demás. Así es. Antes de la... Y donde lo hacíamos, porque yo lo digo a la gente, yo sé que mucha gente se inspira contigo y yo quiero que también la gente sienta ese clic de inspiración y me lo diga si lo ha sentido así o no, en los comentarios. Ocurre que yo lo hacía en el techo de mi casa. Yo no tenía estudio. Yo tenía una vista donde se ve la parte, donde se ve, por ejemplo, parte del Mirador Sur, donde se ve parte de la Nacaona, esos edificios, desde el malecón hacia allá. Y yo, pero esto es el escenario perfecto. ¿Y para qué yo quiero otra cosa? Entonces conseguí un brindis con la Cervecería Nacional Dominicana, que cada vez que yo iba a grabar, entonces me enviaban 2 cajas de cerveza. Cuepa. Y me enviaban media caja de un ron que estaba en ese momento. Un ron ahí para no seguir mencionando marca. El caso que me lo conseguí, me llevaban eso. Y yo convocaba 4 invitados. Y esos 4 invitados, en lo que a veces yo le decía, mira, llega a las 4, pero venían antes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya hay que atenderlo. Entonces, en lo que llegaba el otro invitado que decía, bueno, dame cerveza o dame el ron. Cuando llegaban a sentarse conmigo, ya lo decían todo. Peguero, ahí está el secreto, Peguero. O sea, que yo vi casi todas esas Oye. entrevistas, ¿verdad? Y yo decía, pero ¿y qué es lo que está pasando? Óyeme, por eso era. Óyeme, pero era... Entonados estaban ya. Claro, porque ya entonces llegaban y decían, bueno, dame una cerveza. Pero en lo que yo terminaba la otra, me cambiaba y recibía a la otra persona. Entonces ahí llegaba todo eso. Y agradecer, porque ese proyecto salió de una señora que a veces yo no le he rendido el tributo que se merece. Pero en una oportunidad yo hice un viaje. Ahí fue que nació el nombre de las exclusivas de José Peguero. Y yo hice un viaje a Puerto Rico en el ferry. Y me dice Sandra Tapia, que a lo mejor tú la conoces. Sí, me suena. Y me dice Sandra, pero tú eres bueno, José, ¿por qué tú no haces algo? Digo, no sé, qué sé yo. Decía ella, pero invéntate algo, un formato, algo. Tú eres bueno entrevistando. Digo yo, no sé, no estoy inspirado. Y ella me dice, no, pero vamos a hacer la exclusiva de José Peguero. Y digo yo, ¿tú crees? Dice ella, sí, vamos a hacerla. Digo, bueno, pues vamos arriba. Y digo yo, ¿y qué hacemos? Dice ella, no, yo te vendo, no te preocupes. Y ella, que es una vendedora sagaz, porque es una mujer que vende como tú no te imaginas. Conseguía anuncios de todo, conseguía como 5, me consiguió como 5 anuncios. Arrancar. Que era con lo que yo cubría
el tema del pago de las grabaciones, porque yo no tenía equipo. Ahora es que yo he ido comprando poco a poco. Si me va bien un mes, compro una cámara. Si me va otro, compro un micrófono. Y así sucesivamente. Pero tenía que alquilar esos equipos. Claro. Y de ahí, entonces, en ese contenido de entretenimiento, fue que arrancaron las exclusivas de José Peguero. Entonces ahí, Santiago Matías, mucho Vaquero, palo. Dimos muchísimo palo, de 100,000, 200, 300,000 visitas. Y la gente le gustó mucho ese formato, que se pausó por la pandemia. Porque ya después que previo a la pandemia, la gente se estaba recluyendo, nadie salía de su casa. Y ahí es donde yo respondo a la pregunta que tú me hiciste. ¿Cómo yo hago el cambio? El cambio yo lo hago por razones importantes. Cuando, previo al encierro, para no decir esa palabrita, porque yo sé que en YouTube todavía hay cierta restricción. Sí. Toca mutearla. Entonces, claro. Entonces, cuando venía el encierro, que están diciendo que posiblemente el mundo, que va a cambiar, que ahora, tú sabes, lo que nos metieron en la mente a todos. Digo, bueno, cuando yo agarro, que yo miro la cuenta de banco mío, que hago así, y lo que veo yo son 240,000 pesos. Digo yo, ¿y qué yo he hecho con todo lo que he conseguido en segundos? ¿Qué yo he hecho con todo lo que he conseguido en los años? Claro, obviamente tengo mi casa, que la he sacado de ahí, mi apartamento, pero derrochaba mucho dinero, tontería. No di que en beventina ni nada de eso, pero sí que gastaba saliendo en cualquier disparate. Entonces yo reflexioné y digo yo, oye, pero los tiempos vienen duros. Y digo yo, esto tiene que cambiar. Y me veo en la necesidad de que yo tengo que seguir generando contenido. Y yo digo, pero aquí hay un compromiso social. Tú eres comunicador social. El entretenimiento es bueno y es sano y puede que ayude a mucha gente dentro de su encierro a distraerse un poco por tantas noticias de todo tipo que terminaban abrumando a la gente. Pero también hay un compromiso, porque yo, aunque hacía entretenimiento, en el segundo siempre he publicado toda clase de noticias. Y yo decía, hay que dar un paso de responsabilidad. Y agarraba y hacía en vivos con resúmenes noticiosos. Está pasando esto, yo opino esto, metía la pata, no la metía, pero trataba de hacer mi cosa correctamente. Abrí una cámara y le daba para allá, participaba con la gente y se abrió esa oportunidad. Y entonces yo dije, bueno, como ya el público me está aceptando, no como analista político, sino como periodista, que es lo que yo soy, vamos a seguir dando noticias. Vamos a hacer resúmenes, vamos a opinar y de vez en cuando, si esto se arregla, pues retomamos con el tema de la entrevista, pero ya con otra visión. Y ahí es donde yo me separo del entretenimiento. No totalmente, pero sí ya yo digo que tiene que ser un antes y un después. Y ahí es donde ya yo digo, vamos a ponernos un poquito más serio. Más serio. Porque no quiero satanizar el entretenimiento, ni ridiculizar, ni minimizar. Cada cosa en su área. Y hay muchísima gente que hace tiene una carrera digna dentro del arte, dentro de la cultura. Y porque yo hice una transición hacia otra área, no me considero que soy mejor ni peor que nadie. Así que para que quede claro eso allí, sino de que no quiero que se sienta nadie denigrado en ese sentido. Pero el público te cambió, Peguero. Claro, cambió. Cuando tú ves los comentarios, y te hago la anécdota rápida del papá de mi esposa, por ejemplo. Sí. Tiene 60 y algo de años. Sí. Fanático tuyo. Sí, sí. Eso no iba a pasar con el contenido que tenías anteriormente. Claro. Eso no quiere decir que sea mejor ni peor, pero el público es diferente. Pero tú, ¿cómo te sientes haciendo este tipo de contenido versus a cómo te sentías antes? Bien, mira, a mí me pasó que justamente un anestesiólogo, porque tú me ves tan nariz así, pero yo hace como 15 días... jugando baloncesto, me rompieron el tabique y me volvieron la nariz una seta. Entonces, producto de eso, duré varios días con la nariz incluso entaponada con algodones casi hasta el cerebro, respirando únicamente por la boca. Y cuando yo estaba en el proceso, resulta que el maxilofacial, cuando llega, él no me lo dice, pero él más o menos como que reconoce. Y después él me dice... Y él dice, pero tú eres José Peguero. Y se acordó y dice, pero yo no me acuerdo sin verte. Bien.
Y me gusta el cambio que tú hiciste, que tú estás más. Y después entonces cuando va el cardiólogo, me dice, me gustó el cambio que hiciste. Me gusta eso que tú estás haciendo ahora. Me gusta, antes yo te veía, pero ahora te veo más. Y entonces eso, y esa calidez de que a veces tú sales por la calle, que tú vas a un parque, que tú vas a cualquier sitio con tu familia, que la gente se toma el atrevimiento de saludarte como si tú fueras su familia, eso no tiene precio. O sea, que la gente siente esa conexión de hablarte de tú a tú, como si tuviera siglos que te conoce. Eso es algo especial. Entonces, esa responsabilidad que te atribuyen y te dicen, mira, mantente firme, sigue haciendo tu trabajo, sigue adelante, nosotros te apoyamos. Yo he llegado a sitios donde por la mirada ya yo sé que son personas que siguen a uno y yo le doy pie a que saluden. Porque a veces las figuras que están vinculadas al mundo del entretenimiento tienden a ser en su lado privado, su parte íntima, en el sentido de compartir con los demás un poco muy cerrado y tienden a poner una distancia porque no siempre tú estás en la modalidad de apertura y de compartir. Pero yo trato de no rechazar a nadie. ¿Por qué? Porque esa persona es la que marca la diferencia. Y a veces no es que un video sea viral, sino del mensaje que te deja una persona. Y cuando te ve, te lo dice en tu cara. Entonces eso te impulsa, eso te estimula. Y ahí fue donde finalmente yo entendí que estaba comprometido con esa parte. Y ciertamente, como tú dices, hay un público que a mí me sigue, que son adultos mayores, prácticamente personas de 25 años en adelante. Tengo buena presencia todavía dentro de los jóvenes, de un 12, un 15%, pero es un público que tiene todos los rangos, pero que tiene gran peso en personas mayores. Así es, yo me imagino que las visitas al supermercado siempre están cargadas de saludos. Claro que sí. Me pasa lo mismo, hay gente mayor. Sí. Y es precisamente por el tipo de trabajo. Y eso es muy bonito. Es positivo. Totalmente. Es positivo, porque entonces tú ves que esas personas dicen, bueno, no, la juventud no está perdida. Cosa que a mí no me gusta decir, porque hay mucha gente valiosa aquí en el país. Muchos jóvenes haciendo cosas positivas. El otro día cuando estaba haciendo un en vivo, que un youtuber cometió algo con un contenido ahí de incesto. Entonces nos pusimos a generar contenido. Al final, yo digo, pero agarré y mencioné todo lo que estaban haciendo un buen trabajo. Y hay una lista grandísima. Sí, cierto. O sea, verte a ti, ver, por ejemplo, a Andariego, ver a Quisqueya Live. El mismo Soto Jiménez tiene un canal de historia ahora que está generando contenido de hechos históricos que carecen de explicación y que ellos la están dando con parte de los protagonistas o de los sobrevivientes, por ejemplo, a la época de la dictadura. Eso es algo que es sumamente enriquecedor. Entonces, por ahí hay mucha gente haciendo contenido buenísimo. El mismo William Ramos, en distintas áreas. Y el balance es sumamente positivo. La misma Colombia Alcántara, siempre lo expreso, mi admiración hacia ella. Colombia es una batalladora. Sí. Entonces tú ves el resultado y son mucha gente buena que hay, honestamente, en este momento. Sí. Mucha gente buena. Estoy de acuerdo. Yo le pregunté el otro día a los seguidores en Instagram que con cuáles creadores, artistas, influencers se sentían identificados o los representaba dignamente como dominicanos. Y fueron muchos los nombres. Sí, muchos los nombres. Sí, y yo dije, vamos a empujar a esta gente porque hay mucha gente ahí que quizás no recibe el apoyo que debe recibir, pero la gente sí los reconoce porque los menciona. Claro que sí. Entonces hay que empujarlos. Y además, ejemplos como el tuyo le dicen a la población en general y al público que quiera hacer contenido, el que es un público hoy, pero que quiere entrar en esto, que quiere hacerlo, dice cuál es la forma que funciona. Sí. Y lo que tú haces funciona. Sí, muy bien. Y además de que cumples un compromiso social, estás haciendo un trabajo que a ti te renta. ¿Entiendes? Entonces eso es importante decirlo para que la gente sepa que no hay una sola forma, hay muchas formas. Hay muchas. Y yo le digo a algunas personas que dicen, yo tengo miedo escénico. Y yo digo, en un momento dado yo pude haber tenido miedo escénico. Pero yo le digo a esa persona, mira, agarra una cámara, grábate tú solo y ponte a opinar de lo que tú quieras. Y después a alguien de mucha confianza que tú sepas que no te va a hacer sentir mal, que no te va a arruinar tu sueño, tú se lo enseñas y tú le pides que sea crítico y obsérvate tú mismo y tú verás cómo vas a ir saliendo de ese miedo
de ese miedo escénico y realmente son cosas que funcionan. Empiece, mi hermano, mi hermana, empiece. Después que te arranque ya. Sí, porque oye, lo único que tú necesitas es la creatividad, un celular y un micrófono. Ni luz, porque tú puedes aprovechar la luz del día y haces tu video. A tu bombillo, señor, no se limiten. Peguero, la entrevista más difícil. Entrevista más difícil. Wow, ahora mismo no me llega así a la mente. La que más lucha te ha dado conseguir, entonces. Una entrevista que tú quieras hacer y que realmente te costó, pero que la hiciste. ¿Ha pasado? Lo que pasa es que no me llega a la mente así ahora mismo de entrevistas así tan difíciles. Sí he tenido entrevistas que, por ejemplo, hubo una joven que le hice eso yo con el celular. No pensaba que iba a llegar tan lejos. A lo mejor quizás debí darle un trato quizás un poco más digno. De una joven que es policía. Yo creo que se llama Maciel Santos. Que entonces ella se hizo viral porque se compartieron una foto. Y yo fui, y todo eso lo hice yo solo. No tenía camarógrafo ni nada. Pero el vocero en ese entonces, que es de Constanza, yo le dije, pero vamos a hablar de ella. Yo le dije, mire, ella es viral. Y le están atacando mucho. Y en la edición cometí un error de colocar alguna foto de ella de las que estaban virales en ese momento. Y ella le hicimos la entrevista, pero ella pudo expresarse pues bien, libremente. Y eso funcionó de una manera que todavía la gente ve esa entrevista. Y eso se metió en más de 1 millón de visitas. Wow, y con un teléfono. Un impacto y eso generó muchísimos comentarios en programas radiales y demás y todo. Han sido muchas. Ahora mismo quizás yo en ese sentido a veces tengo dificultad porque no me gusta como aferrarme tanto al pasado reciente porque si no pierdo la inspiración. Ya. Tú sueltas rápido. Sí, yo suelto. A veces después yo veo, por ejemplo, hay entrevistas que yo he hecho muy humanas que han causado que la gente, algo parecido, guardando la distancia, pues tú tienes una conexión humana natural demasiado fuerte. Pero he hecho entrevistas también de ese tipo, de un señor que cayó en la cárcel de Najayo. Sí, la vi. Bueno. Que eso me dejó a mí, yo no aguanté. O sea, la gente ve la expresión de cuando yo me tiro casi al piso. Pero ese era el sentir que yo tenía. Honestamente, ya tenía una presión psicológica tan fuerte que yo tuve que trallar algo para que se fuera. Pero no es que yo quería hacer ningún show. Sí, no te entiendo perfectamente. Se dio una entrevista también que esa le dio la vuelta a gran parte de Latinoamérica, que es un señor que trabajaba con Eddie Herrera, que se llama Bobén, que le estaba reclamando unas prestaciones laborales. Y eso se fue viral, lejísimo. Él logró conseguir sus prestaciones laborales. Pero también quiero aprovechar la ocasión para enviar un mensaje a Eddie Herrera. Me enteré después que él ha tenido pues acercamientos, que ha tenido también cortesía, que a lo mejor las cosas no se manejaron como debieron manejarse, no por él, porque en ese momento él estaba también planificando una serie de giras para Colombia, por otro lado, y no tuvo el tiempo, según me estuvo explicando, lo que hizo que la paciencia del mismo Bobén, después que hicimos la entrega, pues se viera alterada porque tenía necesidades que cubrir, lo estaban sacando de su casa. Pero a fin de cuentas yo sé que Eddie Herrera es un gran hombre, es un gran ser humano y es un gran artista que la sociedad dominicana valora muchísimo. Un abrazo para Eddie. ¿Esas entrevistas te han colocado en situaciones difíciles, Peguero, con los artistas? Hay un caso de una abogada también. O sea, sí. ¿Te han colocado en situaciones complejas? Sí, con Sabet Cruz Contreras se dio una situación particular y es que el invitado que yo llevé se desbocó mucho. Entonces, no como moderador a veces, tú tienes que pausar, que tienes que saber hacer el ajuste y decirme, espérate, o esto, lo que sea. O tratar, tú sabes, de que si se va a expresar, porque que exprese lo que entienda, pero con una delicadeza que no dé pie a asuntos legales. Así mismo. Entonces teníamos amigos en común y esos amigos en común intervinieron. Yo entendí que era necesario rectificar. Rectifiqué con ella de frente. Ella también hizo lo propio conmigo y dejamos eso así. Pero son de las cosas que a uno, pues,
pues te hacen reflexionar sobre tu trabajo, lo cuidadoso que tú tienes que ser. A veces yo pongo avisos, a veces que cuando yo sé que hay personas que son muy controversiales, que van a dar declaraciones muy fuertes, que yo sé que puede tener un rumbo legal, entonces yo coloco un aviso de descargo, un disclaimer de lo que esa persona está diciendo es total y absolutamente de su responsabilidad. Y cuando yo sé que hay personas que son extremadamente controversiales, donde se menciona abogados, donde se menciona fiscales, entonces yo trato de frenar un poquito, porque no es un tema de miedo, sino de que cuando tú vas a los tribunales, gracias a Dios nunca he sido condenado, cuando tú vas a los tribunales, tú tienes que invertir tiempo. Y dinero. Entonces, se acercaron personas hacia mí. Un abrazo para Sabet Contreras también, que es una gran profesional. Y nos propusieron a ambos, miren, dejen eso fuera de los tribunales. Ustedes son buenos los dos. E hicimos la paz. Por ejemplo, hay situaciones donde en una oportunidad yo estaba saliendo tarde de un restaurante con mi familia y producto de unas acusaciones que se le hicieron a unos militares. Esos militares estaban ahí. Y si no es por un amigo, en común, que me voy a reservar su nombre para no exponerlo, pero es un gran amigo. Un amigo que en un momento dado incluso hasta me regaló una computadora. Él sabe quién es, porque tenía programas de entretenimiento y después estuvo laborando con un reconocido político del país que después se quitó, Reinaldo Pared. Pero todo el mundo sabe quién es. Y él fue e intervino. Pero los planes de ellos no eran planes muy buenos, porque se hicieron unas denuncias en mi espacio donde los señalaban y donde se mencionaban directamente allí. Y ellos no, tú sabes, con un par de tragos arriba, se sintieron un poco confrontados con mi presencia y ahí hubo situaciones un poco complicadas. Gracias a Dios que no pasó a mayores. Y no es un tema de miedo, como tú dices. Es que hay que cuidarse y además, honestamente, no podemos faltarle tampoco a la ética. Tú no puedes permitir que alguien venga a tu espacio a acabar con otra persona, su moral, su buen nombre, si es algo que no ha sido demostrado en un tribunal. O sea, esa es tu historia. Es tu historia, te respeto, pero tú no puedes atacar ni acusar directamente a nadie y acusarlo de cosas que a veces son muy graves sin una evidencia clara, sin una, qué sé yo, sin hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Sí, en el caso de él, yo vi que él hizo unas declaraciones también al respecto. ¿Hablaste con él? ¿Lo invitaste para escuchar su versión? Sí, se hizo la invitación. Se hizo la invitación a través de personas que laboran con él, pero él entendía que no era necesario. Y yo le respeto porque a veces uno no sabe. Los artistas se manejan de una manera muy distinta. Y cada uno como que tiene un librito especial. Hay otros que sí son, vamos a decirlo, más abiertos. Hay otros que son más reservados. Pero todo depende la formación que tenga el artista. Pero yo no tengo nada en contra de Eddie, ni de su familia, ni de nadie ha llegado a él. Y siempre nos hemos tratado bien. El mismo hermano de él, dentro de esa misma situación, Evelio Herrera, dijo quizás algunas cositas, subida de tono, pero no importa. Son cosas que a veces se dicen en el momento y uno las respeta. Yo no soy de los que carga con una mochila, con cada palabra, con cada cosa que te dicen, porque si no, esa mochila, entonces llega un momento donde no te deja vivir, no te deja relacionarte, no te deja vincularte. Entonces yo trato de que ya pasó eso, pues ya eso quedó ahí, pero no trato de rememorar ese tipo de cosas. Y a veces también la misma esposa mía me dice, pero es increíble. Yo digo, no es increíble. Lo que pasa es que uno tiene que ser inteligente y uno tiene que saber que uno está por arriba de muchas circunstancias y de muchas nimiedades. Y cuando uno busca venganza, cuando uno busca retaliación, hay arterias del corazón que se van tapando. Definitivamente. Además, tú sabes que no estás haciendo nada malo. Tú tienes un espacio y la gente va y se expresa. No fue que José Peguero, a título personal, dijo fulanito de tal cosa. Totalmente. Al final del camino. Y si este señor recibió sus prestaciones, pues algo de cierto había. Claro. No, y entonces ocurre que mira cómo son las cosas de la vida. Me dice Bobén, yo quiero pagarte a ti, porque si no es por esa situación, yo no consigo el dinero. Y yo le dije, no, Bobén, yo no te puedo recibir ni un centavo. Ahora, ¿qué usted va a hacer? Que yo les recomiendo
que en nombre de Dios usted identifique a una persona dentro de su comunidad, que usted entienda que tiene que hacer una obra. Y lo que usted había pensado que usted me iba a dar, usted se lo va a entregar a esa gente. Muy bien. Y usted le dice que eso le mandó Dios, no yo, ni usted tampoco. Déjele eso a Dios, que Dios se encargue de resolver eso. Y así lo hicimos. Qué Me bueno. dijo que lo cumplió. Y hemos ayudado también a otros músicos en otras circunstancias también. Después que hemos hecho algunas entregas con el mismo Nelson de la Hoya, con Omix Solano, a los músicos, mira, los músicos oye cómo me dicen, el ángel. Los merengueros, mucho después que yo hice eso, me tienen su conconcito. Te tienen bloqueado, Me tienen bloqueado. Pero los músicos, lo que dicen, óyeme, después que ustedes hicieron eso, exponiendo nuestro sueldo, las condiciones que nosotros tenemos y todo eso, a nosotros se nos ha aumentado. Ahora muchos de ellos lo tienen viajando. Ahora muchos de ellos le dan mucho más participación en otros aspectos. Le dan una mayor bonificación. Todo ha sido producto de eso. Entonces, eso es lo que uno quiere. Porque hay muchos que se ganan un dineral muy bueno, lo cual yo no critico, pero en la misma proporción que tú pues ganas, debes retribuir a tus principales colaboradores. Y Claro. tú no vas a mantener a alguien con el mismo sueldo de hace 15 años. Claro. 15 o 25 años, como dijo, por ejemplo, Fernando Villalón en un momento dado, que cuando él tocaba con los Hijos del Rey le daban 25 pesos. Pero eran otros tiempos. ¿Cuánto representa 25 pesos de eso de antes ahora para que hagas el cálculo? Claro. O sea que yo entiendo también que ha servido y ha sido útil. Claro, además, en ese sentido. muchos de esos músicos también no reciben otros beneficios adicionales. Por ejemplo, el tema de los viajes. Claro. Muchas orquestas lo que tienen es un combo allá. Sí, nos lo ponen a viajar, que es donde ellos pueden cuadrar su gira. Entonces, viajan los principales, allá buscan un par de músicos y arman su fiesta. Claro. Y los de aquí se quedan jalando aire. Claro. Porque no le pagan mientras ellos están para allá. Totalmente. A veces nada más se llevan al maestro y al coro. Sí, así Y ¿no? después todo lo demás lo forman con los músicos que se van quedando Claro. a través del tiempo en Estados Unidos, en Europa, en el mismo Puerto Rico, que pertenece también a los Estados Así Unidos, es. pero es así. Pero mira cómo ha ido cambiando eso. O sea, ya la mentalidad es totalmente distinta. Ya es otro el sello. Ahora que tú me mencionas el tema de entrevistas, yo le hice una entrevista a Johnny Ventura buenísima, que todavía está por allí, donde hablamos de cosas que en un momento dado pues se llegó a acusarle, por ejemplo, de si él organizaba peleas para terminar rápido La fiesta. e irse a otra. Ay. Entonces, todo ese tipo de cosas, contenido bastante interesante, enriquecedor, está por ahí rodando. Entrevistas buenísimas de Johnny. Yo tengo muy buenos recuerdos porque siempre, o sea, si hay alguien que aconsejaba a la juventud, Johnny te encontraba a ti en un velorio, en un sepelio, y Johnny te conocía que tú estabas haciendo algo bueno y te decía ya casi al final, decía, ven acá. Entonces te decía, estás haciendo esto y esto y esto, haz esto y encárgate de hacer tal cosa. Y te hacía una cronología de las cosas tuyas que tú te sorprendías. Wow. Y entonces, era un consejo, pero un consejo sano, o sea, un hombre sabio. Y tú te sentabas a escucharlo, porque cada palabra de Johnny Ventura era una cátedra de sabiduría. Y tuve la oportunidad de conversar con él de varias veces. En su fiesta me distinguía muchísimo. El mismo Andy Ventura, su equipo, Roberto del Castillo. No sé si tú has tenido la oportunidad de traerlo aquí. No, Tiene que traerlo. Claro que Tiene sí. que traerlo porque da entrevistas espectaculares y tiene una conexión humana demasiado grande. Así que Roberto del Castillo, si alguien ve este corte, que se lo mande, que necesitamos a Roberto del Castillo aquí. Tremendo. Entonces, ese grupo de esa clase artística siempre tuve la apertura conmigo y una cercanía. Yo recuerdo, por ejemplo, episodios donde antes yo llegué a acudir a sentarme con Omega cuando tenía esos procesos judiciales y donde no había tanta restricción a la prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Yo perdí un canal donde yo tenía todos esos archivos. Otro canal que yo tenía en YouTube con muchísimo contenido que lo perdí por un tema de derechos de autor. Wow. Pero yo estaba en aquel entonces, porque yo no sé si tú recuerdas que YouTube tenía antes un top de los canales que más se veían.
Y yo llegué a salir en Latinoamérica dentro de los 25 canales que más se veían, porque yo lo grababa todo. Tremendo, ahí yo tiraba wow. muchísimas cosas. Y también, a diferencia... ¿No tienes archivos guardados por ahí? ¿No tienes nada? Yo estoy peleando para ver si ahora ellos, que yo estoy... Me habilitan por lo menos para que yo descargue esos Claro. archivos. Y estoy como pujando por una vía por ahí para ver si alguien me deja. Pues tú sabes que con restricciones, a mí lo que me rompió en aquella oportunidad, y mira, yo nunca había hablado de eso. Ese primer canal importante, yo lo perdí porque en Divertido, yo grabé en una oportunidad a Johnny Estrella, cantando, doblando una canción de Cani García. Y Emi me mandó a cerrar el canal. Wow. Me mandó pero sin apelación ni nada. Roto como en 20. Porque todavía no estaba la política de que no te Entonces, tumbo el strike. canal, sino de que Te advierto. después llegó la política de que no monetiza, pero pon la canción. Claro. La que monetice la canción es mío para respetar el derecho del artista. Y eso después fue una gran jugada que hizo YouTube para garantizar Todos la ganan, paz. todos ganan. Todo el mundo gana. A ti te ven y ellos se ganan los cuartos. Entonces ahí me tumbaron ese canal, pero en ese canal yo tenía muchísimos archivos buenísimos de No, ese pero tipo pelea de lo cosas. veo, pelea. Mira, tenía por ejemplo entrevistas inéditas a Don Miguelo cuando lo enviaron a Najayo, Wow. cuando lo montaron en la guagua que lo sacaban por el pasillo de atrás. Yo iba y me acomodaba, le hacía preguntas, hacía lo que sea, lo enfocaba allí. Por muchas cosas, o sea, muchas cosas interesantes. Y a veces lo titulaba en inglés. Buscaba la traducción, lo ponía por ahí y como quiera se veía. Tremendo, wow. Cosas, tonterías, pero que se veían en un momento dado. Todavía no tenía un toque periodístico. Y recordando cosas así, porque ya entonces tú me estás abriendo el baúl De los recuerdos. Sí, hoy es jueves. de TVT. Entonces, te digo qué pasó. Que el primer reportaje que yo hice para remolacha.net, yo tenía un Sony Ericsson que era como que abre tipo el flip de Samsung, parecido como el Motorola que había, Sí. que era así. ¿Tenías radio ese, pues? Sí, si tú le conectabas una cosita abajo, tenía un radio. Sí. Y grababa, pero la calidad de eso era regular. El caso que para la época era buenísimo. Entonces yo veo que hay unos policías cerca del Mercado Nuevo y hay un tumulto de gente y digo yo, bueno, déjame ir a grabar qué es lo que está pasando. Unos ladrones se habían metido a un almacén y la policía llegó y ya lo tenía y yo estaba grabando todo eso. Tú no sabes que a mí me llevaron preso con los ladrones, la policía. Porque yo estaba grabando y me montaron en el mismo motor que ellos y me llevaron al destacamento de Villas Agrícolas. Y me metieron con los dos ladrones en la misma celda. En la misma celda. Ellos sabían que tú lo estabas grabando. Entonces, sí, ella estaba grabando. Entonces, pero todavía no era como tan popular el tema de la grabación de los celulares. Y yo me quedé ahí por espacio de casi 2 horas, 3 horas ahí. Y después tuve que llamar y entender y decirle, mira, yo lo que soy estudiante de comunicación, yo no tengo que ver nada con eso, pero los policías me montaron porque yo estaba grabando en ese momento. Y en una oportunidad, para fines periodísticos también, recuerdo yo que fui invitado a la premiere de la película Mi novia está de madre, que se hizo en el Teatro Nacional. Entonces yo no quería grabar la película, eso honestamente. Yo quería un fragmento para un fin periodístico de colocarlo, que se colocara allí. Pero todavía en el país, o sea, existía en ese momento el fantasma de la piratería, de si agarran un DVD, lo venden en la calle. El caso es que el policía del teatro, alguien le avisó que yo estaba grabando. Y como el celular tenía la peculiaridad de que tenía una memoria que se activaba y se desactivaba, digo yo, mierda, me van a embromar. El policía me agarra discretamente, me invita a salir. Tú sabes que es una invitación al principio muy amable. Acompáñeme. Pues está bien, acompáñeme. Entonces ahí empieza el escarceo.
Y AAA, que trabaja con Roberto Ángel, me ve porque él me conocía donde yo iba a la discoteca Jet Set todos los lunes a reportar las incidencias y a meterme al camerino, a hacerle 2 o 3 preguntas a los artistas. Y él me ve que me están llevando ya preso. Y cuando él me ve, va y se le acerca al policía. ¿Pero qué tú vas a hacer? Entonces ahí retiene ya al policía y le dice, enséñame el celular, lo que tú estás grabando. Mire que ahí no hay nada. Pero yo pude desactivar la memoria. Claro. Pero el tipo lo que quería ya por instrucciones era llevarme preso por la piratería de la película. Sí, en esa época eso era terrible. Sí, habían unos verdugos que iban a los cines y te ponían el teléfono en posición y se grababa la película entera. Sí. Y después entonces, tú veías esos DVD quemados por ahí. Mala calidad, pero la gente lo compraba. Claro, entonces se entendía que era para eso. Que era para yo como vender un DVD o algo por ahí, pero fue algo corto porque esos celulares lo que grababan era como 60 segundos, no más de ahí. Sí. Y para que tú veas cómo es, wow, la tecnología, cómo cambia. Después de eso, yo llegué a tener otro Sony Ericsson que se cerraba a sí mismo, pero era un poquito más moderno. Y había una cuenta que se llamaba, una cuenta de fotógrafos, que se llama Flickr. Sí. Yo conecté Flickr con un correo que había, que te permitía publicar en tu blog. Partiendo de enviar un correo, se hacía un posteo en tu blog. Tú le enviabas la foto y le ponías un detallito y tú no tenías que entrar a tu blog. Y yo recuerdo que yo llegué a cubrir Premio Cassandra con fotos en internet cuando la gente estaba buscando muchísimas fotos con ese celular. Hacía fotos, enviaba el correíto y caían en la página. Fulano, que se yo con una notica breve, pan y caían. Y después entonces llegó BlackBerry y después con BlackBerry se hacían las transmisiones en vivo, de directo desde el celular y se hacían muchísimas cosas. Son anécdotas que uno se entusiasma. Y es como 10, 15 años, Peguero, que todo ha cambiado. Pero claro. Impresionante. Todo eso uno lo hacía, era atento a pecho. En ese entonces no estaba, sí tenía YouTube, pero no podía hacer la transmisión directo a YouTube, sino que lo que hacía era que grababa y esa misma noche llegaba a la casa y subía los videos y subía la foto y los extraía directamente desde el celular. Pero eso era una época bien porque tú te pones a analizar la creatividad de cómo tú tienes que sacar de cero para tú destacarte. Y es impresionante todas las habilidades que uno desarrolla sin tener nada. Totalmente. Y eso es lo que te permite lograr el éxito que tú estás teniendo. Fíjate el proceso. Sí. Fotógrafo, trabajando detrás de cámaras, cubriendo eventos, haciendo notas, trabajando para otras plataformas, creando la tuya desde cero, metiéndole el pecho y en un momento determinado, en una crisis económica y en una época donde el mundo pasó por un proceso bien difícil, te reinventas y hoy en día yo puedo decir que eres una de las figuras mejor posicionadas y más respetadas en la República Dominicana a nivel digital. Sí, el público me quiere y eso yo lo valoro muchísimo. Y también aprovecho la oportunidad para decir alguna vez, porque yo digo a la gente, nosotros cometemos errores. Si de esos errores que yo he cometido, les pido disculpas al público, porque hay muchos errores a veces infantiles que pasan y uno tiene que tener la capacidad de reconocer que uno se ha equivocado. Ahora este proyecto que yo tengo en este instante se fortaleció porque yo fui a buscar a Teleradio América un espacio. Y yo le dije a los administradores, yo quiero que tú me des 1 hora porque yo no tengo dónde recibir a la gente y como ya yo quiero un carácter más serio, yo no puedo recibirlo en el techo ni en la sala de mi casa porque mi esposa no se va a sentir bien. Me arma un lío. Y fui y por 1 hora me estaban pidiendo 75,000 pesos. Y cuando yo le digo a uno de los administradores, digo yo, don, pero este celular graba mejor que esa cámara que ustedes tienen. No es ni siquiera en 1080 que tú me vas a grabar. Y es 1 hora. Eso no va al aire. Eso no va al aire. Y dice él, no, pero que esa es la tarifa de aquí. Digo yo, bueno, pues me está obligando a salir. Y esta se la debo yo a Colombia. Y entonces después me dice un amigo, pero vamos donde Colombia, Nicolás Castillo Bambán, que es la voz en off del programa de Yarna.
Y me dice, mamá, pero vamos donde Colombia, que ella es amiga mía. Digo, sí, yo la conozco también, ella es amiga mía. Dice, podemos utilizar el estudio de ella cuando ella no lo está usando y le pagamos. Digo yo, pues vamos a Colombia. Cuando yo voy, que yo llego y veo la simplicidad, pero ¿cómo te digo? Simple, pero el concepto de ella, porque Colombia siempre ha sido una mujer de concepto. Digo yo, wow, pero esto es espectacular. Un fondo negro, una silla y 2 tiros de cámara. ¿Para qué yo quiero más de ahí? Efectivamente. Entonces empecé pagándole una renta. Iba en el horario donde ella no estaba grabando. Y así sucesivamente. Y después de ahí, yo dije, bueno, pues entonces ya necesito mi espacio solo. Salgo a dar una vuelta y es donde llegué, donde hoy día me encuentro. Y voy a hacer uno que otro arreglito en los próximos días de manera modesta, porque no me quiero embarcar en un gasto. Primero, que me vaya a desbancar. Y segundo, donde yo le tenga que vender mi alma al diablo. Entonces, me voy a arropar hasta donde la sábana me da y dignamente me voy a quedar donde yo estoy. Porque el otro día, un amigo, no quiero ser indiscreto, pero lo dijo público, no voy a decir su nombre. Él me decía que él estaba en un sitio donde él tenía 3 niveles. Y que esos 3 niveles a él le gusta porque cuando son tan amplios que la gente se impresiona y eso genera mucha abundancia. Pero cuando tú analizas la rentabilidad, eso que se está haciendo a lo mejor que es para romper ojo, no le está dejando a él lo que debería dejarle por estar un poco más compacto. Entonces, ¿qué yo hago? Yo me quedo pequeño y si después el mismo negocio va dando para ampliar, se amplía. Pero no estoy para romperle ojo a nadie. Ni para decir que yo tengo el mejor estudio, ni para decir que yo voy a competir con el más grande de qué sé yo quién. No. Aquí lo que importa es el contenido. Entonces, dignamente, tú te perfeccionas, pero no estoy en eso de yo empeñar mi alma al diablo para yo poder tener un estudio como lo tiene X personas, simplemente para que crean que yo soy un matatán. Matatán es cuando tú conectas con el público. Matatán es cuando tú haces una entrega como la que hiciste tú y la que hicimos ahora, que le cambiamos la vida a ese muchacho. Wow, a Junior Solano, sí. Sí, vi que publicaste la información. Él me lo escribió hace tiempo y yo dije, felicidades, mi hermano. Entonces, mira, tremendo trabajo tu entrevista también. A una semana de hacer esa entrevista, pero tomando como precedente lo que hiciste tú, lo que hizo el mismo Alberto Vargas y otros espacios que lo recibieron. Sí. Pero entonces, ¿qué yo hago? Como yo tengo acceso a la autoridad, yo le digo a la autoridad, mire esto, y le envío esto y saco un fragmento y le digo esto por si acaso no lo ha visto en mi canal. Sí. Entonces, ¿qué hace esa autoridad que se ve confrontada? Tiene que dar un paso. Entonces, cuando yo digo, con esto no quiero excluirlo, no sé si es inocente, no sé si él es culpable, pero basado en el proceso que él está viviendo, si a él le autoriza a un juez que tiene el cuidado de sus hijos, una fiscal no puede impedir que le entreguen sus hijos. No, claro que no. Entonces ahí donde yo confronto y después donde se da ese desenlace, no sé en qué va a quedar. Honestamente yo quisiera que ese caso, por ejemplo, el de Junior, existiera un arreglo entre ambas partes, porque los niños son adolescentes son los que están sufriendo. Así es. Pero mira cómo desde allí nace eso. Yo recuerdo que una muchacha que llegó allá, que después no tuvo una conexión con ella, pero supe a través de otra persona que está bien, y a veces nosotros los seres humanos queremos el agradecimiento, pero yo digo que cuando tú haces algo para servirle a Dios, si te agradecieron, muy bien, pero si no te agradecieron, acuérdate que Dios está allá arriba. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Esa muchacha necesitaba ayuda para una cirugía, y esa cirugía yo me propuse que se iba a hacer. Y ciertamente se hizo la cirugía a través de la primera dama que vio la entrevista, y a los 15 días armó todo para que la recibieran en Sedimat. Y a ella se le hizo su operación y se le libró de un tumor cancerígeno. Y ahí es donde tú dices, y tú le encuentras sentido a lo que tú estás haciendo, donde tú dices, no fui yo, fue Dios. Sí. No fui yo, fui Dios, pero yo serví de canal para que eso se diera, y del pastel a mí me toca por lo menos el suspiro.
Claro que sí. Entonces uno se siente bien siendo útil, porque Sí. para eso es la comunicación, para tú transformar, para tú inspirar, para tú resolver. Hay muchas cosas que a veces se resuelven que no salen en cámara. Así es, que la tú- mayoría. O sea, yo creo que no te veo tanto hablando de esas cosas, de resoluciones, pero yo sé que son muchas. Son muchas. Yo no hablo de esas cosas, yo me quedo con la información y hay personas que me han dicho, debes decirlo, debes hablarlo, pero yo siento a veces como la duda de publicarlo para que la gente no vaya a creer que estamos detrás de eso. Hay una Claro. joven, por ejemplo, que hicimos una entrevista en San Pedro de Macorís. Ella es del este, la grabamos en San Pedro. Yo le conseguí apoyo psicológico, por ejemplo. Hoy hablaba con la terapeuta y me dijo, sí, llevamos 5 o 6 sesiones. Sí. Va bien. Ese tipo de cosas son importantes. Y Claro. hacerlas y tú sentirte bien y saber que lo estás haciendo bien es suficiente, por lo Claro, menos para mí. claro. El caso de Junior, tremendo. Hay una niña que está ahora en Estados Unidos, se llama Selena. Hicimos una entrevista, la familia me llamó, yo le dije, esto no lo va a ver nadie, pero lo verá quien tenga que verlo. La madre me llamó un mes después y me dijo, gracias a esa entrevista conseguimos a una abogada que nos ayudó con las gestiones. Sí, óyeme, es tremendo. Y mira, una muchacha, mira cómo son las cosas de la vida. Cuando Dios va a obrar, obra como sea. Una muchacha que yo me topé con ella en el Hotel Hard Rock de Punta Cana. Y hago mención de forma específica para que se sepa. Se llama Andrea. Una vez saliendo yo de un baño, porque ella se dedica a labores de conserjería, ella me aborda y me enseña la foto de su casa. Me dice, mira cómo yo estoy. Mira cómo está mi casa. Aquí viene mi mamá, mira las condiciones, mira cómo está el techo. Llueve y dura 3 días lloviendo. Yo veo eso así, digo yo, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué fuerza tengo yo? Y digo yo, ¿cómo yo te voy a ayudar? Yo le dije, mira, yo no sé cómo, pero en algún momento dado, anota mi número. Dios va a saber qué va a hacer contigo, pero vamos a ver qué pasa. Toqué puertas de algunos políticos y ninguno. Digo, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Porque no es una tarea tan sencilla, porque se trata de una casa relativamente grande donde hay que reconstruirla. Y después un día alguien, ella me escribía y me decía, mi hija, yo le decía, sigue orando, toca puertas, porque un día alguien va a aparecer. Sigue orando, no pierda la fe, le decía yo. Nadie sabe. Y no deje de escribirme, le decía. No lo veía como una molestia, sino que yo le decía, no deje de escribirme. Pasa el tiempo. Wow. Vladimir, pasaron 4 años y yo no le tenía una respuesta. Y un día me invitan a una reunión un amigo y me dice, mira, yo quiero presentarte a Carolina Mejía. Digo, bueno, pues está bien, vamos a conocerla. Eso sin ningún compromiso, eso no es con fines políticos, eso no es de apoyo, eso no es de nada. Digo yo, mira, soy cuidadoso con ese tipo de cosas, pero eso no es nada. Yo puedo conocer a quien sea, no a Carolina, a Hipólito, a Leonel, a quien sea. Si es un tema de conocer, nos podemos conocer. Vamos arriba. Y recuerdo yo que le planteé la situación a ella. Y ella me dijo, bueno, vamos a ver qué se hace. Bueno, está bien, pasa el tiempo. Yo veo que van pasando como 6 o 7 meses y no me da respuesta. Digo yo, bueno, se cayó también esto. Y después le escribo, digo, mire, acuérdese, tal cosa. Y dice ella, está bien, dame la dirección. Cuando la muchacha vio que llegaron a repararle su casita, que ella ve, dice ya, llegaron la gente y están tomando una medida. Después se tardó como 3 meses más, como 3 o 5 meses más después que fueron a hacer las mediciones y las cosas del lugar. Dice ya, wow, nos desampararon, nada más vinieron a medir. Y digo yo, no pierda la fe, porque si estábamos tan lejos, ya estamos más cerca. Estamos más cerca. Para no cansar del cuento, aparecieron los fondos y a ella le hicieron su casa. Se la hizo Dios. Se la hizo Dios. ¿Por qué? Porque yo solamente fui la vía. Se la hizo Dios y no es un triunfo mío. Es un triunfo de la perseverancia. Porque de alguna u otra manera Dios hizo que ella se mantuviera en contacto conmigo. Y que yo en un momento dado donde yo no pedí ni he pedido nada para mí, ni publicidad, ni ninguna regalía, ni nada en absoluto. Claro. A mí me llegara a esa muchacha a la mente en ese encuentro con esa mujer. Así es. Eso lo hizo Dios. Eso lo hace Dios.
Y reitero, no es algo para que la gente lo tome en cuenta como si es algo que yo hice. No, fue una conexión. Probablemente vengan sin más y no se dé nada. Y yo no me acuerde o no se pueda realizar. Porque son cosas de la vida. Pero en esos momentos, ¿qué me voy yo a acordar? O sea, que ella me llegara a la mente. Para que eso se llevara a cabo solamente lo hace el Espíritu Santo, que utiliza a uno en un momento dado. Y no es que uno sea un santo, no es que uno sea porque tenga una persona con muchos defectos, una persona con muchas cosas. Un ser humano, como todo el mundo. Mucha deuda. Claro. Con mucha deuda, porque no soy un santo, no soy un santurrón, ni soy tampoco un paladín de la moral, ni nada de eso. Pero entonces mira cómo Dios utiliza ese momento, donde quizás otros puedan tener otro tema de conversación, no importa de qué índole, y me la coloca ella a la mente. Entonces ahí se coordina todo. Y a esa joven hoy día puede dormir en su casa techada sin que se le llene de agua, y su mamá va a vivir y sus hermanas más años en tranquilidad. Eso es tremendo, hermano. Cada vez que se avecinaba una tormenta, ella me decía, nosotros dormíamos con el corazón en la mano, y con el empleo que ella tenía, no le daba para ella poder costear la reparación de su casa. No, eso es tremendo. Cuando esas cosas pasan, uno se siente pago. Oh, pero claro, por Dios, ya ese es mi regalo. Claro, ese es mi regalo, y agradecer a la misma alcaldesa por ese gesto. Tremendo, Peguero. Muchísimas gracias, hermano. Tremenda charla. Yo sé que hay muchos temas más para hablar, sí, pero señor, vamos a permitir que la gente, ¿verdad?, lo pida. Sí, y sobre todo que hay una dinámica bien chula, que yo digo que si se queda alguna pregunta y da para una segunda entrega, déjela ahí en la caja de comentarios. Claro. Y sobre todo, aunque Vladimir no lo diga, esta clase de contenidos crece y se multiplica cuando usted se suscribe, cuando usted lo comparte y cuando usted hace suya la conversación. Y aquellos que no se han motivado en ese instante a dejar su comentario, por lo menos deje un número que a mí me gusta mucho, que es el 25. Coloque el número 25 ahí debajo. Aunque usted no quiera comentar otra cosa, es una señal de que usted se quedó hasta el final de esta conversación. Ahí está el número 25. Y no hablamos de actualidad con José Peguero, así que material para una segunda y tercera conversación hay de más. Peguero, muchísimas gracias. Gracias, hermano, a ti. ¿Verdad? Que Dios te bendiga. Y tú eres de las personas que dejas hablar al entrevistado. A veces hay personas que se eclipsan en sí mismos y quieren contar más sus historias que su invitado, y eso es algo que tú tienes positivo, que hay que destacar. Este espacio es para usted, y debo decirte públicamente que eres un referente, y te reconozco por eso, por hacer un trabajo digno, por todo lo que haces, tratar de entregarle lo mejor a la gente, y por hacer ese cambio. Te voy a decir por qué. Porque es una esperanza también para muchísima gente que hoy está tratando de abrirse paso en esto de los contenidos, que no quiere hacer más de lo mismo, y que quizás entiende que el contenido que hacemos nosotros, que es un poquito diferente, no funciona. Tu éxito es una evidencia, y es bueno que la gente lo sepa. Así que te agradezco mucho que me des la oportunidad de conversar contigo, que la gente te ve en este canal, y desearte muchísimo éxito más. El millón para ti también. Claro ¿Verdad que sí? No se está viendo la placa, pero ahí está la placa. No, claro, ahí está la placa y esa inspiración, y eso es algo que realmente, honestamente, me llena de mucho orgullo. Primero, saber cómo tú comenzaste. Segundo, saber cómo tú me pasaste. Y saber que juntos podemos llegar muy lejos. Usted es el próximo. Sí. Entonces, a mí me pasó que, por ejemplo, con esta, el hijo mío más chiquito, entonces, me le borró aquí la... No juegue. Tú sabes que tú puedes pedir otra, ¿verdad? Voy a pedir otra, pero yo creo que la segunda hay que pagarla. No sí, hay que pagarla. Tú puedes pedir más, pero tienes que pagarla, y la puedes incluso personalizar. Le puedes poner otra cosa. Así mismo lo vamos a hacer. Tú le pones, la estoy pidiendo de nuevo porque mi hijo me borró la primera. Claro que sí. Pero muchas gracias. Bye, bye.